desde Radio Siberia en el 93.8 de Vitoria-Gasteiz. Este es un programa dirigido y realizado por los alumnos del taller de radio del Centro Bisán Coronación. Buenas tardes, Arratsaldeon. Hoy tenemos a Jonathan Resurrección, que lleva 7 años de delegado sindical por LAB, presidente del comité ahora mismo de la RTSU, que es la Red de Transporte Sanitario Urgente, de la PAU, empresa subcontratada por el gobierno vasco para llevar las ambulancias de Álava y Vizcaya en este caso. Buenas tardes, Jonathan. Primero queremos que nos pongas un poco en contexto, que nos expliques un poco cómo funciona el tema de las ambulancias aquí en Vizcaya y en Álava. Vale, a ver, os comento. En Álava las ambulancias pueden ser privadas o subcontratadas, y luego tenemos las que son urgentes y programadas. Las que hay públicas, digamos, del gobierno vasco solo son las submóviles y el helicóptero, que en este caso en Álava tenemos solo dos, una en Vitoria y otra en Anclares. El resto de ambulancias que hay son ambulancias básicas, que son las que van a hacer urgencias, y luego tenemos las programadas, que son las blancas, que llevan a la gente a diálisis, a rehabilitación y demás. ¿Cómo actuáis cuando os llaman? ¿Por el número, por el 112 o solamente por el 112? O sea, ¿recibís para actuar vosotros? Vale, sí, a ver, en el caso del comité al que yo pertenezco y al trabajo que yo realizo, que es la RTSU, la Red de Transporte Sanitario Urgente, lo que hacemos es urgencias. Lo que hace el 112 es cuando una ciudadana llama al 112, se pone en contacto con un médico que está en el 112, y ese médico es el que estipula, dependiendo de dónde es la urgencia y cuál es el caso, pues decide qué manda. Si manda una ambulancia básica, si manda un médico, un enfermero, la UBI o el helicóptero. Yo te voy a llamar Resu, que has dicho antes también. ¿Te parece bien? Sí, Venga, pues onguietorri. Sí. Has dicho, pues eso, nos han contado un poquito lo que estáis haciendo, lo que es del sindicato y así. Pero bueno, está súper de actualidad. Además, hoy ha salido en televisión, en prensa, en todos los sitios, que seguís de huelga. ¿Qué es lo que seguís pidiendo? ¿Que todavía, por lo visto, no se os da? Bueno, a ver, el tema está, os voy a poner un poco en contexto. Somos un sector bastante castigado en los años, porque al final hasta el 2017 es un sector que no se profesionalizó, en el que no se pedía una titulación. La gente venía de objetores de conciencia, venían de voluntariado. Entonces hace 25 años la gente que empezaba ahí era un poco pues esa gente que no quería hacer la mili y demás. Ya en el 2017, bueno, y incluso antes, lo que pasa es que hasta el 2017 no se puso realmente en marcha, era que se pidió el técnico en emergencias, que es una titulación de grado medio, aunque realmente tendría que ser de grado superior. A partir de esa titulación se exige esa titulación a los trabajadores y a las trabajadoras, y luego los conductores también tenemos que tener el carnet C. Hasta el 2019, sobre todo en Álava, teníamos 7 convenios. Había gente que te cobraba 800 euros, metiendo unas 2.000 horas al mes, teniendo en cuenta que se meten nocturnos y festivos. Había otros que cobraban 1.200, pero bueno, para que os hagáis un poco de idea, yo cuando entré delegado sindical aquí en Álava teníamos 7 convenios, desde el nacional hasta un convenio de empresa que venía de Vizcaya. Entonces las diferencias eran abismales, y la cantidad de horas que metíamos era una media de 2.000. Yo de hecho cuando empecé a trabajar hace 17, 18 años metía 2.200 horas por 900 euros. Pero bueno, sí que es verdad que el sector ha mejorado, sí que es verdad que el sector también se ha profesionalizado, que menos, porque al final también es la calidad del servicio que tenemos para todos y para todas. En el 2017 empezamos una negociación, aunque estuvimos realmente 5 años de huelga en Álava, que no tuvo mucha repercusión realmente porque es un poco complicado. En el 2019 se consiguió firmar el primer convenio de Euskal Herria. Somos la única provincia, la única hasta que tenemos de hecho convenio. Y en el 2021 se nos caducó, y entonces desde ahí pues se empezaron a hacer ciertas cercanías y negociaciones con la empresa. Y hasta hoy, realmente, a ver, uno de los lemas o lo primero que parece que se está pidiendo es un poco el tema del convenio, que es un caballo de batalla, pero realmente, aparte del convenio, que sí que es verdad que hemos perdido un 17% de poder adquisitivo desde hace 2 años, por cómo ha estado la vida y demás, sí que es verdad que se nota, pero realmente las reivindicaciones son muchas. Nosotros, por ejemplo, lo que también pedimos ahora es una homologación, es decir, que las empresas o que las ambulancias fueran públicas, que fueran de una gestión pública, pues una especie de Tuvisa, digamos, ¿no? Que al final hay un gestor, porque lo ideal sería realmente que fuera público, pero bueno,
también es verdad que tal y como está el sector igual sería complicado a día de hoy, porque al final hay que hacer una posición, entonces pues, bueno, viendo un poco la realidad del sector, lo ideal sería una homologación. Es decir, que el sistema público haría frente a lo que serían las ambulancias, aunque luego la gestión fuera privada. Pero visto eso, lo que me da la sensación es de que reivindicáis ante el gobierno vasco o ante Osakidetza, no ante las empresas, porque lo que queréis es que os equiparen con Osakidetza, ¿no? A ver, el tema está que la licitación de la RTSU fue hace un añito, no llegará, que se ha renovado, subió un 36% el erario público en la licitación, el coste que nos cuesta a todos y a todas pagar las ambulancias, y lo que entendemos es que lo mínimo es que se reparte esa riqueza también entre los trabajadores y las trabajadoras. Sí, bueno, eso es lo sensato, pero en realidad, o sea, el convenio ya es único para todo Euskadi, ¿no? Vale. Y o sea, rige para cualquier empresa esos topes. O sea, el mínimo que vais a cobrar, el convenio ese que conseguisteis en ese tiempo. Y lo que reivindicáis es el diferencial que hay presupuestario que se ha repartido con vosotros también. ¿Esa es la reivindicación principal o hay muchas? No, en realidad lo que nosotros queremos es, o entendemos, es como realicemos el mismo trabajo que hace el conductor de una UBI que va por oposición, pero que es un trabajador con nuestra misma titulación y nuestros mismos requisitos, lo que pedimos y lo que creemos oportuno es que por el mismo trabajo se pague lo mismo. Es decir, si ese señor o esa señora trabaja 1.560 horas y cobra X dinero al mes, nosotros tengamos las mismas condiciones. ¿La cualificación es extensible a todo el personal o solo a los que os habéis apuntado al final, cuando se ha exigido eso? Porque los anteriores que tenían el puesto asegurado seguirán conduciendo. Sí, pero por ejemplo los carnets C se empezaron a pedir hace 4 años aproximadamente, porque bueno, de hecho fui yo en este caso, que vimos que una empresa que estuvo aquí durante 3 años se marchó sin pagarnos el mes de diciembre del 2019, que estuvimos sin cobrar la paga extra y nos debía un dinero y se marchó. De hecho luego ese dinero lo tenía metido, el aval bancario del gobierno vasco lo tenía metido en Gibraltar. Quiero decir, es que aquí, o sea, podríamos extender la conversación bastante tiempo. Esa empresa cuando entró, las cosas que realizan este tipo de empresas son bastante fraudulentas o a veces diría que las hacen bastante mal. Si no sería por el personal, probablemente las ambulancias no funcionarían como funcionan. Entonces, aquellos años la empresa que estaba puso unas ambulancias con un pesaje que era mayor a 3.500 kilos. ¿Qué pasó? Como andamos con un conflicto y veíamos que las ambulancias eran como muy grandes, venían con mucho exceso de material, nadie se le ocurrió en la empresa ni al gobierno vasco de pesar una ambulancia y decir, igual esto hace falta un carnet diferente. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando llevamos una ambulancia a una empresa a pedir un favor para que nos pesara la ambulancia, nos dimos cuenta que pesaba 3.500 kilos. Y a raíz de ahí se empezaron a exigir los carnets C. Claro, ¿qué pasa? Que la empresa paga más por un seguro de carnet C, o sea, todo es más caro. De esa forma que hacía ahorrarse dinero. Claro. Yo una pregunta muy fácil. Cuando una persona particular llama, por ejemplo, al 112 y la señorita que te atiende te pregunta qué es lo que te pasa, cuando a vosotros os pasan el aviso, ¿qué viene? ¿Un acompañante contigo? ¿Una enfermera auxiliar? ¿Quién va en la ambulancia? ¿2 personas? ¿3 personas? A ver, hay diferentes ambulancias. Las ambulancias básicas que se llaman, vamos 2 técnicos en emergencias, tanto el conductor como la persona que va atrás somos técnicos en emergencias, es decir, estamos preparados para situaciones de emergencia, para un infarto, aunque no podemos poner medicación, a no ser que sea por orden del médico, realmente lo que hacemos es los primeros auxilios, accidentes y demás. Pero luego también tenemos en Vitoria, por ejemplo en Gamarra, hay una ambulancia que se llama la enfermerizada o avanzada, que también se le puede llamar, que va con enfermería. Va un técnico de emergencias o una técnica de conductor y luego el enfermero o la enfermera en la parte de atrás. ¿Esa es la móvil? No, eso es una avanzada, eso o enfermerizada también se le puede llamar. Y luego estaría la UBI móvil, que van técnico en emergencias, médico y enfermero. A ver, nosotros lo que reivindicamos y lo que entendemos es que tendría que haber 3 trabajadores por ambulancia. Pero evidentemente si no nos quieren subir el salario, ahora mismo a día de hoy nos han hecho una oferta de un 3% por año, ¿cómo vamos a pedir un trabajador o una trabajadora más por ambulancia? Pero sería lo ideal, ir 3 personas. Es decir, si en la UBI móvil se entiende que necesitan 3 trabajadores, ¿por qué en una ambulancia básica no? Os estás hablando un poquito de todas vuestras reivindicaciones, así para que nos enteremos todos los oyentes y demás. ¿Nos puedes decir
¿nos puedes enumerar un poquito vuestras peticiones? Y porque sé que habéis tenido reuniones a nivel de Gobierno vasco y demás estos días, ¿en qué habéis quedado? Pero así, enumerar un poquito las carencias que tenéis, lo que queréis, las homologaciones que queréis y hasta dónde habéis llegado con estas últimas reuniones. Bueno, a ver, hoy mismo hemos denunciado todos los sindicatos como los servicios mínimos que ha puesto el gobierno vasco son abusivos, porque, bueno, de hecho la red de transporte urgente es de un 100% y la programada, las ambulancias que llevan a diálisis y rehabilitación, de un 95%. Llevamos desde septiembre con huelgas semanales, en enero ya hicimos 21 días y ahora en febrero, el día 19, es decir, hoy hemos empezado una huelga indefinida, con la idea de llegar a un punto de encuentro. A ver, sí que es verdad que lo primero y lo que más se habla es del convenio, evidentemente se habla de los salarios y demás, pero sí que es verdad que hay diferentes reivindicaciones. También hay que tener en cuenta que aparte del dinero están las horas que trabajamos casi 200 horas más que los trabajadores de la Ubimóvil, y luego aparte es el servicio. Entendemos que una homologación del servicio lo que va a hacer es tener un servicio de mejor calidad. A día de hoy hay carencias como por ejemplo las ambulancias de las zonas rurales tenemos que tener ruedas de invierno por la nieve. Todos los años, después de un mes, que lo tendrían que poner el 2 de noviembre, no, el 2 de octubre, perdón, estamos discutiendo con la empresa para que nos pongan las ruedas de invierno. Hay trabajadores y trabajadoras que compran las pilas de material que llevamos que necesita pilas porque no nos traen pilas. Puedo hablar de la base en la que yo trabajo en Legutiano, donde, por ejemplo, a mitad de mes muchas veces nos quedamos sin papel del culo y tenemos que llevarlo de nuestra casa al trabajo. O sea, es por poner un ejemplo, quiero decir, es una situación que se da mucho, la enfermerizada hasta hace no mucho, no teníamos una especie de parches o para hacer unos electros a los niños, no lo llevaban. Cosas que el propio gobierno vasco y propio Sakidecha ponen los pliegos de condiciones a las empresas, que luego ellos mismos no incumplen y no garantizan que eso se lleve en las ambulancias. Nosotros siempre llevamos ya muchos años diciendo que el gobierno vasco lo que tendría que hacer es ser garante de que el servicio sea de calidad, puesto que se paga en el erario público. Es el dinero de todos y de todas. Entonces, lo único que decimos es que menos que verificar y comprobar que el trabajo y lo que se nos está dando a los usuarios, que todos somos y todas somos potencialmente usuarios de una ambulancia, es que menos que todo lo que tiene que ver una ambulancia mínimo esté. Y además que está puesto y escrito que tiene que estar. Sí. A ver, pues que os podría poner muchísimos ejemplos. Es evidente que hay muchas carencias. Entendemos que la Ubimóvil o las Ubimóviles tienen sus problemas, evidentemente, pero son menores. Son menores, quiero decir, el material les llega, es mucho más fácil. Los collarines, por ejemplo, son de un único uso. A todas las empresas que entran, todas y cada una de ellas nos dicen que los collarines los reutilicemos. Bueno. Quiero decir, y os podría poner, ya os digo, una infinidad de ejemplos. Te voy a preguntar, por todo lo que nos estás diciendo, estás pidiendo para vosotros, por supuesto, por el convenio, por tal. Pero bueno, igual éramos desconocedores, como igual la mayoría de los oyentes, pero en realidad lo que pedís son ventajas y mejores condiciones para la ciudadanía. Claro, para porque los nos estás contando para los usuarios que si alguien se pone malo, que igual no lleváis el material necesario, ¿cómo es posible? Sí, a ver, realmente se le da poca énfasis al servicio en sí cuando hay muchas carencias, como la cantidad de ambulancias que hay. Sí que es verdad que en los últimos años han puesto alguna ambulancia más, pero siempre ha sido por la presión que se ha hecho de forma sindical. O sea, en Vitoria han puesto 2 ambulancias más los últimos años, igual que la Ubimóvil que han puesto en septiembre en Anclares. Ha sido un poco también por ese esfuerzo político y ese esfuerzo o esas peticiones populares, porque al final la gente cuando le dice no, solo hay una Ubimóvil. Es decir, que si hay 2 infartos a la vez, solo hay uno que se va a atender. Es decir, y como eso se pueden poner 1000 ejemplos. Un accidente grave. Hay otras comunidades que tienen, en comparación con comunidades con los mismos habitantes, tenemos pocas ambulancias. Es evidente que es un trabajo que es muy volátil. Nadie puede prever, no es como una fábrica que sabes que tienes 25 pedidos. Aquí es verdad que es un sector muy volátil en el que de repente un día pasa algo y tienes una urgencia. Hay situaciones que no se pueden prever, pero hay otras muchas que sí. Y eso es el gobierno vasco y es los que están ahí, los jefes y esta gente de Osakidecha, los que tienen que decidir y los que tendrán que hacer ese esfuerzo o su trabajo realmente para que esto funcione.
Visto esto, bueno, yo otra preguntita y luego ya en lo que queréis decir. Visto también, el trabajo que hacéis, desde luego, es maravilloso, es fundamental, es estupendo, pero ¿veis apoyo por la parte de la ciudadanía o al revés? O igual es que no estamos muy bien informados y decimos estos de las ambulancias que vienen cuando quieren, o ¿cómo lo ves? Sí, realmente, a ver, también es verdad que yo diría que no sentimos el apoyo. Lo primero, porque hay mucha confusión en los medios de comunicación o mucha desinformación realmente, tanto por parte del gobierno vasco como por parte de Osakidetza y de los medios de comunicación, como algún medio que publicó por los salarios que no eran reales. A veces cuando hablan de las ambulancias hablan de gente que trabaja, que somos trabajadores públicos, cuando realmente es una subcontrata. Solo el 5% de los trabajadores y las trabajadoras son públicos, el resto somos subcontratados. Entonces, es irreal. Y luego, a raíz de las movilizaciones y los sucesos que han pasado últimamente, y además ha sido algo que hemos hablado mucho largo y tendido con los medios de comunicación, fue que se nos ha criminalizado bastante a los técnicos en emergencias por sucesos que ha habido, ¿no? Pues se han pinchado ambulancias, ha habido sucesos como el de Basauri, que se le ha dado mucho bombo, hemos salido a nivel nacional en medios de comunicación hablando de que había una persona que se había muerto porque la ambulancia no había llegado, porque se había pinchado. Quiero decir, yo creo que sistemáticamente siempre se ha intentado apartarnos un poco del ojo público, porque al final es verdad que si la ciudadanía supiera realmente cómo funciona esto, probablemente estaríamos todos y todas más preocupados de lo que estamos. Entonces sí que es verdad que nosotros últimamente sí que es verdad que la gente nos increpa bastante. Hay gente que te apoya, también es cierto, y hay gente que es consciente de la situación, sobre todo los que les toca diariamente, o gente que va a rehabilitación durante mucho tiempo, diálisis durante años, coge una confianza con los trabajadores que es brutal. Hay que tener en cuenta que somos trabajadores que, no todos, pero sí la mayoría tenemos una empatía, muchos es vocacional este trabajo, o sea, estás para ayudar. Muchas veces vas por la calle vestido de calle y trabajas, a mí mismo me ha tocado muchas veces hacerlo, porque realmente es algo que lo vives y lo sientes y estás preparado para ello. Y sí que es verdad que la ciudadanía lo que vemos es que en parte se ha puesto en contra, o muchas veces, como no me toca a mí, me da igual, pero creo que también es mucho por la manipulación que hay y por la desinformación generalizada, tanto medios de comunicación como el propio Osakidetza, que muchas veces dice datos un poco confusos, hoy te digo una cosa, mañana otra. Con la UBI móvil pasa un poco lo mismo. No, tenemos una ambulancia, pero claro, pero no, la UBI sí, no, la vamos a poner en enero, luego cuando ya apretan, al final acabó en septiembre. Y mucho ha sido por parte de por la presión popular y sindical. Bueno, yo quería que nos pondrías un ejemplo de los servicios mínimos que si son del 100% no podéis hacer huelga, ¿no? O no se ve la huelga, porque si el servicio mínimo es del 100%, estáis igual de huelga que trabajando, ¿no es así? Sí, a ver, las huelgas de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero sí que es la programada, las ambulancias que llevan a gente a diálisis y rehabilitación y demás, sí que estaba en torno al 70-60%, pero en esta, cuando hemos convocado la huelga indefinida, el gobierno vasco ha decidido que sea casi el 95%. Sí que es verdad que nosotros en urgencia nos obligan a tener el 100% desde hace muchos años, ya en su día se judicializó, no se nos dio la razón. Es un tema que bueno, está siempre en los juzgados y evidentemente deciden que tiene que ser así. Claro, al final es muy complicado darle visibilidad a nuestro problema y realmente ponerlo encima de la mesa de la ciudadanía, porque no influye en realidad al personal. Entonces es complicado. Hombre, de todas formas imagino que las horas extras no las haréis. Bueno, a ver, os podría leer los comunicados que hemos hecho por parte de los comités, diciéndole a los trabajadores y las trabajadoras que evidentemente no cojan el teléfono en sus días de fiesta, que no hagan... Nosotros, a ver, yo en 18 años no he hecho una hora extra, no me ha hecho falta. Pero sí que es verdad que eso es algo individual, es complicado controlarlo, pero sí que entendemos que no se debería hacer. De hecho, nuestro convenio no permite hacer horas extras. De todas formas, el hecho de que no sea una excepción, o sea, que tengáis un trabajo de continuo, no obligaría a la Administración a que los trabajadores fueran trabajadores públicos y dejar para la parte privada las excepcionalidades, ¿no? Que a mí me parece que es lo de sentido. Y luego el hecho de que uséis materiales obsoletos y sobreusados, ¿no? A mí me parece de auténtica vergüenza cuando somos nosotros los que lo pagamos para nosotros, ¿no? No sé, a mí me
yo ya no estoy en edad de esto, pero me dan ganas de usar métodos que usábamos cuando hace 40 o 50 años, una huelga salvaje y a correr. Hombre, Nos dan ganas estamos en porque edad, es que estamos en edad de que nos nos traten muy beneficia, bien. nos beneficia a todos. O sea, no es una cosa que a ti te beneficie, porque yo estoy convencido que ese 30 y tantos % de aumento de presupuesto, aunque no redundara en 30 y tantos % para vosotros, sería cuestión de negociarlo, ¿no? En el sentido que, bueno, pues para la empresa 10 y para mí 23. O sea, no hay formas de negociar, ¿no? Pero cuando no hay opción a nada de eso, porque la parte pública tiene tan poca fuerza que no se puede usar como forma de presión, la opción que teníamos antes era decir, bueno, que os jodan. No sé. A ver, aquí realmente la realidad diaria de nuestro trabajo es muy complicada. Para que os hagáis la idea, hace bien poquito nos han entregado los calendarios del 2024. Estamos en febrero. El día 1 de enero la gente que fue a trabajar fue porque tenemos un compromiso con nuestro trabajo, pero legalmente ninguno de los trabajadores y las trabajadoras sabíamos qué día trabajábamos. Legalmente, la empresa no ha hecho una notificación oficial a los trabajadores y las trabajadoras de qué día teníamos que ir a trabajar. Cada uno tuvo que imaginarse, porque más o menos llevamos unas turnicidades, porque trabajamos 24 horas la mayoría de las bases. Entonces sabes qué día ibas. Pero en realidad la empresa, o sea, tenemos diariamente un montón de problemas como que tú vas a salir de tu trabajo de 24 horas y no tengas cambio, no tengas relevo. Diariamente tenemos el problema. Todas las semanas tenemos problemas con las nóminas. Tenemos gente eventual que les deben, en cuestión de 4 meses, les deben 5 o 6 mil euros. El material, las bases, las ambulancias. Es que la problemática es tan generalizada y está tan enquistada desde hace tantos años que al final somos los propios trabajadores y trabajadoras los que hacemos que esto funcione. Pero en realidad no funciona el sistema porque no ha habido... El gobierno vasco no se ha preocupado de que este servicio funcione. Os he comentado antes, la empresa anterior a esta se marchó el 31 de diciembre del 19 sin pagar a sus trabajadores, y cuando el gobierno vasco fue a coger el aval que tienen obligación de entregar, el aval estaba en Gibraltar. Y fuimos los delegados y yo personalmente, que insistí, trabajamos muchísimas horas, con agentes políticos, evidentemente, porque si no es complicado llegar a muchos estamentos, los que conseguimos de una forma u otra, reuniéndonos con el jefe de Osakidetza, de contratación, con agentes políticos, como vuelvo a decir, varios sindicatos, conseguimos que ese dinero llegara de alguna forma a Euskal Herria para poder cobrarlo a los trabajadores, porque de hecho ni con ese montante llegó a pagar la deuda que había generado la empresa. O sea, quiero decir que es que los problemas, y hay cosas que son tan irreales realmente para ser un contrato público que se paga con el dinero de todos y de todas, que haya esa poca preocupación, que es algo que se iba insistiendo. El viernes mismo en el Parlamento se dijo, en el que estuvimos varios delegados, y se dijo también lo mismo. O sea, se les exigía al Departamento de Salud que sea garante de que el servicio funciona correctamente. Creo que lo mismo que las reivindicaciones económicas pueden estar ahí, evidentemente si hay una subida salarial X, porque no vamos a decir, si no nos subes tanto vamos a seguir de huelga. No, evidentemente no. Tienes mejoras sociales, tienes muchas formas de mejorar APs, quiero decir, puedes darlo en tiempo. Tienes muchas formas de hablar con los trabajadores o con la parte social, con los sindicatos, para poder desbloquear esta situación siempre que haya ganas y realmente un compromiso real, primero de cambio y segundo de mejora. Te agradecemos muchísimo que estés aquí, que nos estés contando todo esto, porque nos estamos quedando a cuadros, de verdad. Tenemos alguna pregunta más, pero no te vamos a dejar escapar porque nos estamos enterando de cosas muy, muy interesantes y tenemos alguna preguntilla más para ti. A ver, Casto. Buenas tardes, Resu. Yo te quería comentar, habéis planteado que, por ejemplo, la lucha que estáis haciendo, en vez de ser a nivel de Osakidetza, a ver si no puede ser contra la contrata, las oficinas, los jefes de contrata. O sea, paliar allí las reivindicaciones, no digo que aquí no se hagan, pero me refiero que se hagan también donde la parte... Sí, te entiendo. A ver, realmente las reivindicaciones también son con la propia empresa. A ver, nosotros hoy mismo hemos estado haciendo piquetes informativos, que decir, lo que hacemos es muchos y muchas de nosotras vamos al centro de trabajo de la empresa, de la PAU en este caso, tanto en Vizcaya como
como en Araba, que aquí sería en Gamarra y en Vizcaya están en Zorroza, en Bilbao, y lo que hacemos allí es quejarnos, protestar. A ver, se han hecho cosas, pero sí que es verdad que lo que entendemos es que la negociación directa con la empresa funciona entre poco y nada. Os he comentado antes, off the record, la empresa La Pau ha acumulado 100.000 euros en multas de inspección de trabajo. Quiero decir, haceros a la idea del caso que nos pueden llegar a hacer, ninguno. Sí que es verdad que lo hemos intentado. La negociación, de hecho, primero es con la propia empresa, con la que se intenta llegar a un acuerdo, y lo que pedimos y lo que se hace es, el gobierno vasco pone un mediador en la negociación para intentar mediar en el asunto e intentar llegar a un punto de encuentro. Pero sí, evidentemente uno de los problemas que tenemos en este sector son las empresas privadas que vienen a llenarse los bolsillos. Bueno, Resu, pues mira, ya bukatzeko, pues lo primero, y me imagino que por parte de todos los compañeros, todos nosotros, desearos la mejor de las suertes, eso por supuesto. Y si te parece, pues nos gustaría, en tantos años que tienes ya de profesión, pues seguramente habréis tenido casos muy sangrantes. Y decía antes aquí un compañero, así a micrófono cerrado, que eso igual es lo que nos llega también, ¿no? Para saber, porque has hablado de números, has hablado de tal, que se nos queda ahí muy bien, nos hemos quedado escandalizados, pero cuéntanos algún caso así, pero sangrante. A ver, primero daros las gracias por la oportunidad de venir aquí a contar un poco también nuestra problemática, que al final se agradece que nos dé visibilidad también. Y a ver, luego, pues, situaciones sangrantes podría estar toda la tarde, porque realmente hay muchas. Tal y como está el servicio, por desgracia nos pasa mucho. Pero, a ver, yo trabajo en la ambulancia de Legutio y por hablar de algo que vivo yo prácticamente diariamente, nosotros desde Legutio nos mandan muchas veces a cubrir la zona de Vitoria y ha pasado muchas veces de que la ambulancia de Legutio no esté ocupada en Vitoria haciendo un borracho, puede darse el caso, y que el legutiano en Ochandiano, en Ubidea, en Balázar hay un accidente y no tener ambulancia. Sin ir más lejos, un día que estoy yo trabajando y yo estaba en Vitoria, no recuerdo a qué era lo que fui realmente, porque esos son muchos años y todavía tengo una edad ya, se me olvidan las cosas, pero hubo un accidente en la autopista, en el primer túnel que está al lado de Luco, en el que un camión se llevó la parte trasera de un autobús, hubo un muerto y, por ejemplo, Legutiano estaba en Vitoria haciendo un traslado y tuvieron que mandar la ambulancia, la 120 primera que se llama, la tuvieron que mandar hasta Legutio, hasta la AP1 a la altura de Luco. ¿Qué pasó? Pues que una urgencia que en 1 minuto o 2 minutos hubiéramos estado nosotros, pues se retrasó 8 o 10 minutos. Hace no tanto hubo un accidente también a la altura donde estaba antes el cuartel en Legutiano, en el puente de Legutio, hubo un accidente frontal en el que murió también una persona. Ese mismo día ocurrió lo mismo. La ambulancia de Legutiano estaba en Vitoria y tuvieron que mandar a unos compañeros desde Vitoria. Con lo cual, lo que haces es el de Vitoria tiene que esperar 12, 10, 8 minutos a que yo llegue desde Legutiano y luego a la inversa. El accidente que hubo, que yo tardo, nosotros con la ambulancia de Legutiano tardamos 30 segundos o un minuto en llegar hasta ahí, pues estaría 8 o 10 minutos. Luego se pone el foco, ¿no?, en problemas como lo que os he comentado antes, de que se pinchan las ambulancias, que se ha criminalizado mucho este sector y que por culpa de que se pinchó una ambulancia murió una persona, que podríamos debatir largo y tendido sobre eso. Y luego, por ejemplo, de esto ni nadie se entera ni interesa que se sepa, porque además es algo que yo, es un caballo de batalla que llevo muchos años teniendo con Osakidecha y con el 112, discusiones varias y reivindicaciones. De hecho, desde Legutiano la presión que hicimos fue la que llevó al gobierno vasco y en este caso a Osakidecha a poner 2 ambulancias más en Vitoria. Quiere decir, esas situaciones lo que hicieron fue, nosotros hicimos unos informes, hicimos unas quejas pertinentes llevando un registro de todas las urgencias que hacíamos en Vitoria, que a día de hoy casi son 1.000 en Vitoria. En Vitoria, desde sí. Legutiano. Alrededor 700, 1.000, este año pues veremos el 2024. También es verdad que han subido el número de urgencias. La primaria está peor, hay menos médicos, al final esto lo está soportando la urgencia y una cosa pues lo está llevando la otra, aparte que bueno, hay más urgencias de psiquiátricas, bueno, está un poco el tema desde la pandemia, que pensamos que íbamos a mejor y hemos ido a peor. Sí, sí. Bueno, ya te damos las gracias por haber venido, Jonathan, estamos encantados, se nos ha hecho corto, no hubiéramos estado aquí horas oyéndote, pero no es posible, el programa es de 6 a 7. Así que muy contentos y agradecidos, ¿vale? Y ya te veremos por ahí tocando a Triquipún en las fiestas de Judimendi, ¿vale? Es que ricasco mejor allí que en la ambulancia, pero sí, también te tendremos que encontrar en la ambulancia. Suerte, on. Es que ricasco suey. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo moriremos en esta absurda derrota sin final?
también.